Hola, hola, ¿qué tal, queridos hermanos y hermanas en el Señor? Reciban un abrazo muy fraternal en este martes 20 de agosto, 7 de la noche en Colombia y Ecuador, 6 de la tarde para nuestros amigos de México. Hola, ¿cómo están? Ya pueden encender su micrófono, pueden ir encendiendo sus cámaras. Muchísimas gracias por estar aquí, por permanecer. Quiero extenderles un abrazo fraternal en esta octava que estamos viviendo litúrgicamente, pues no está instituida, pero sí está dentro de los 8 días de la Asunción de Santa María Virgen. Pronto vamos a vivir la coronación de María Reina. Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Me siento muy agradecido. ¿Cómo estás, María Claudia Paz? ¿Cómo va todo? Profe, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Muy bien, muy bendecido y amado, María Claudia Paz. ¿Desde dónde se conecta, María Claudia? Desde Popayán, Cauca, Colombia. Eso, Popayán. Discúlpame, tengo 7 diplomados y siempre estoy otra vez preguntando. Tranquilo, profe, tranquilo. Con mucho Entonces, gusto. pero hay algunas personas que sí me van quedando. Tu apellido, por ejemplo, me queda Paz Popayán, Paz Popayán. Listo. Está muy bien. Ahí toca ir a la memoria. Muchas gracias, María Claudia. Bueno, Bienvenida. profe. Gracias por estar atenta desde el principio. Lo mismo a Luis Buestán. Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ay, enciende el micrófono, por favor. Yo te lo pagué porque estábamos hablando con María Claudia, pero lo puedes encender. Ya. Muy bien, gracias a Dios. Para disculparme que la semana pasada no pude estar en vivo porque tuve una cita médica. Entonces, pensé que hubiera sido más rápida la cita, pero conversamos bastante con el doctor y no pude llegar ya a la clase. Así que eh, ahora estoy aquí nuevamente, expectante para ver el tema de hoy en este módulo tan lindo como es el de la devoción a nuestra Madre, la Virgen María. Sí, señor. Luis, muchísimas gracias y pues las disculpas son recibidas. Muchas gracias por tener la humildad y también el acercamiento hacia nosotros y pues pedir las disculpas. Tranquilo, espero que haya podido ver el diferido, la grabación de esto. Sí, la he visto. Luis, ¿cómo va con Radio María, su apostolado? ¿Cómo va? Pues vamos, ahí vamos. El mes de septiembre va a ser un mes clave porque nos han pedido a cada conductor que busquemos un auspicio, eh, alguno que nos auspicie con $400 mensuales, pero está resultando difícil eso. La situación económica no está buena acá y los que podrían colaborar pues dicen que no, que más barato sale en las radios convencionales, en fin. No sé, la situación económica de la radio no está buena. No sé qué va a pasar ya en el mes de septiembre, cuántos conductores de programas habrán conseguido un auspicio en alguna empresa comercial y en eso estamos a la espera, a ver qué pasa. Sí, sí, es complicado. Yo fui jefe de prensa aquí. Aquí existe Radio María Colombia y Emisora Mariana de Bogotá, de los Padres Agustinos. Yo fui jefe de prensa de los Padres Agustinos y pues nos vimos en la tarea de eso. Yo creo que hay que apoyar tanto cuanto se pueda. Sin embargo, Luis, yo creo que hay que ir migrando al podcast. Esto es una cosa impresionante. Se llega a muchas personas por la parte digital. Con sus programas puede subir a internet y ya los reparte y tiene una gran oportunidad de evangelización con el podcast. Bueno, tendría que tener pues algunos elementos, ¿no? Pero por lo menos un celular le ayudaría mucho. Alguna persona que le colabore para mientras usted graba, montando su propio estudio quizás en la casa. Ahí podría seguir evangelizando. Si no puede conseguir $400 mensuales, que a mí me parece bastantísimo, ¿no? Sí, es bastante dinero. No sé cuánto cuesta este curso, creo que son 15 mensuales, 15. Imagínense, 15 mensuales. 400 mensuales para nosotros un millón, 1.600.000 pesos, Dios mío, es un poco más del mínimo que nosotros recibimos aquí en Colombia, del sueldo mínimo.
Ay, Dios mío. Bueno, Luis, mucho ánimo a ver los signos de los tiempos. A Muchísimas ver qué gracias. pasa. A ver Eso, qué pasa. muy bien. Dios lo bendiga y le aumente. Vamos a ver, ponemos en oración esas intenciones. Saludamos a Amanda Rojas. Amanda, santa noche, bienvenida. ¿Cómo está? Hola, muy buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Hoy aquí en compañía de una princesa, vean. Hola, ¿cómo estás? Hola. 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 ¿Cómo te llamas? ¿Qué cómo se llama? Amor. Ay, amor. Ella llama Valerie, pero le gusta que le digan amor. Ave María, bueno, vale, sí, Muy vale. bien, gracias a Dios. Aquí a la expectativa de las indicaciones de hoy. Bueno, Amanda, muchísimas gracias y pues a contagiar Bueno, de alegría y a Valerie amor. Muy bueno, bien, listo. gracias. En Girardot, Colombia, Jocelyn Gómez, ¿cómo está? ¿Está en Girardot? No, no. Encienda su micrófono, por favor, Jocelyn. Yo veo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tiene una luz impresionante atrás o es el sol? Ay, de pronto me quedó la luz atrás ya, sí, señor. Ah, no, Sí, no, discúlpeme, yo dije, está en Girardot, pero tiene el sol todavía vivo. Yo estoy aquí en Bogotá y ya no, no, todo está oscuro. no, sí, me quedó el bombillo de frente atrás, pero ya me creo que está mejor. Ah, bueno, o se nos fue para México y no nos dimos cuenta, Jocelyn. No, aquí en Girardot, pero muy contento de poder estar hoy en la clase, profe. Ah, bueno, ¿y su esposita? No está en este momento aquí, se fue para donde la mamá a Ah, bueno, visitarla. pero bien, Llega todo por allá bien, un poquito tarde, señor. todo bien. Ah, bueno, Jocelyn, muchas gracias. Un saludo entonces también a tu Entonces, esposo. bendiciones. Bueno, bendiciones. Juan Alejandro Fernández Dávila, hermano, Dios lo bendiga. Hola, buenas tardes. Por aquí se hizo el todavía. Ay, sí hay sol, vea. No es un bombillo, es el sol. Ah, ¿cómo le dicen ustedes? Foco, foco, Poco. foco. Nosotros le decimos bombillo, vea. Bueno, ¿cómo va todo, hermano? ¿Qué Muy tal? bien, gracias a Dios, todo muy Ya bien. dentro de este gran mes de Sí, 15 a 15. sí. Ahorita, bueno, está, no sé si sepan en los demás países de Latinoamérica, pero está la reliquia de San Judas Tadeo, el hueso. Y justamente hoy está en la diócesis de Texcoco, ayer y hoy. Ah, comienza a Entonces, caminar. O sea, de la iglesia central en México, de San Judas Tadeo, estuvo la sacan, semana pasada. No, es sacan- que no es de aquí, es de Italia. La ah, traen de la Italia. trajeron a Latinoamérica, Sí. a Mesoamérica. Uy, qué bueno, qué Estuvo bueno. ya en la Ciudad de México y estuvo en la parroquia de San Judas, que está en el centro, no en la catedral, y Sí. ahorita está en todos los estados. Hoy tocó aquí en Texcoco, que es un municipio de aquí del Estado de México, y ahí va caminando. Entonces Muy fuimos bien. en la mañana y entonces estos días sí ha estado, aunque nuestra capilla no es de San Judas, pero sí, le acompañamos ahí un ratito. Es algo muy bonito. Excelente. Bueno, muchas gracias por contarnos esa alegría. Sí, Judas Tadeo, ¿no? Lo veneran mucho allí en México. sí, sí. Si es patrono, perdón por lo que voy a decir, si alguien pero es patrono de los delincuentes, entonces todos se apoyan en él para que les ayude a delinquir bien. ¿Es Pero en sí, serio? sí. Dios Por mío. ejemplo, en Tepito es una zona muy conocida aquí En el por Distrito todo eso. Federal. Ajá, y es ahí muy venerado él. Que de hecho yo estuve ahí, a mí me gustaron a mano izquierda Pepito y a mano derecha como el San Juan Tadeo, sí, más o Ah, menos sí, ajá. como Sí. con la misma vía. Mira, aquí no hay problema, aquí tenemos en Colombia la Virgen de los Sicarios, Ah, y también una veneración a María Santísima, o sea, en Antioquia, en departamento de Antioquia, donde van y les dicen a la Virgen que el muerto no sufra, que bendigan las balas, todo, ¿no? sí, pues sí, sí pasa mucho. Ah, Pero no sabía que San Judas Tadeo estaba como por esos lados también. sí, Sí sabía que tenía algo como de magia, como que más de un amor más que al mismo Jesucristo. sí. Pero bueno, muchas gracias, Juan Alejandro, pues ahí está la Claro. misión, ahí está la misión. Muy bien. Saludamos a Gladys Ruiz, Amanda Rojas, Amanda ya, Vladimir Espitia, a Trini Hernández, Basi Chark Arevalo, a Kevin Gilberto Camba Herrera, hola Kevin, a Elvia Alexandra Lozano Espina, Compañeros, hola Kevin, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? bueno, ahí con un poquito como de gripe, pero Uy, sí, me, me da como pena porque ya creo que me quedan 2 clases nomás para terminar el curso en Mariología.
El de liturgia ya lo terminé. Lo terminaste, ¿cierto? O sea, tú ya no te conectas ahorita más tarde. No, ya terminé. Tú lo Y terminaste el mes pasado, ¿verdad? sí, y Mariología ya pues también creo que este mes. Este mes con este. Sí, sí, porque de hecho este es el último módulo. Algunas personas llegan como primero, pero este es el último para ti, seguramente, el Sí, séptimo. porque yo empecé en febrero y liturgia en enero. En febrero. En Ajá. febrero. Bueno, seguramente. ¿Y ya te graduaste, Kevin? ¿No nos invitaste al grado? Ya voy a hacer una sola con Mariología. Ah, sí, ¿hablaste con Camilo para eso? Ajá. Ah, bueno, pues Sí. muy bien. ¿Y después qué sigue en tu vida, Kevin? Bueno, ahorita ¿sabe qué? Estoy en un proceso de discernimiento vocacional porque parece que voy a entrar con los misioneros redentoristas, si Dios quiere. Por eso les pido que recen por mí. Qué bendición, Kevin, Kevin, qué bendición. Que Nuestra Señora del Perpetuo Socorro le ayude en este proceso. Me Muchas alegra gracias. muchísimo. Disculpa, Kevin, ¿cuántos años tienes, hermano? Yo tengo 32. 32, bastante joven. No, está bien, está bien. treinta Darle- y dos y 10 años de experiencia en la docencia. Como docente, ¿has tenido antes experiencia en vida consagrada, en el seminario? ¿O hasta No, ahora es la primera vez? pero siempre he estado como laico, muy activo dentro de la iglesia. Pues te va a ir muy bien, hermano. Qué Muchas alegría, veces cuento con las oraciones de los compañeros que están aquí en la sala también. claro que sí, cuenta con eso. Muy bien, qué alegría. Bueno, pues entonces con esas alegrías nos vamos a iniciar, ¿vale? Eh, Les pido el favor que abramos el cielo pidiéndole al Dios de la vida con esta oración. Digamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y soberano principio de la sabiduría, dígnate infundir en las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que vives, tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Sonrisa, ruega por nosotros. Que Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santa Madre, nos bendiga con los dones del Espíritu Santo, que los ángeles nos acompañen y los santos se sientan gozosos en nuestra presencia también, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, hermanitos, muchísimas gracias por hacer este momento de oración junto conmigo, es muy importante. Entonces vamos a continuar con la presentación que tenemos. Eh, es muy importante, ¿no? Pedagógicamente, estar hablando de lo que hablamos hace 8 días, que fue lo que nos llamó la atención. Y muchísimas gracias a quienes hicieron la tarea, ¿no? Habíamos estado hablando de ese desarrollo del culto y la devoción de María en la época medieval. Y quedamos por entrar a la época moderna, que es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy, en la Edad Moderna, cómo se va dando ese desarrollo histórico de María, del culto de María.
Sí, mientras busco, me voy confundiendo. Bueno, entonces, antes que estábamos hablando en la Edad Media, sobre todo en Oriente, que todo se va a centrar en la Madre de Dios como ¿la qué? La Teotocos. Laura López, bienvenida. En la Teotocos. Teotocos en griego, la Madre de Dios, y se instauran unas fiestas, ya sea el siglo VII como de la concepción de María. Mientras que en Occidente, pues, tenemos también de pronto una devoción y un culto un poco más tardío por la decadencia misma del Imperio Romano y la invasión de los pueblos bárbaros, pero concluíamos diciendo que la Virgen es la madre a la que se acude e implora en las diferentes necesidades. Entonces tenemos una dimensión de María que se nos muestra como la madre tierna y amorosa. Aparece también el himno Aves María Stella, como Salve Estrella del Mar, Ave Maris Stella, y se van dando algunas fiestas litúrgicas, como la de la purificación, la anunciación, la asunción, la natividad de María, también la Inmaculada Concepción de María en el culto mariano, ¿sí? Todavía no estamos hablando de los dogmas, sino de un culto y devoción que se va dando en el pueblo. Hablábamos que se van a comenzar a dar algunos florilegios marianos, unas notas, unas frases, casi que poemas en forma de flores que se van a componer en libros que se llaman florilegios. Asimismo hay florilegios a Cristo nuestro Señor y florilegios marianos. Y viene la época de la escolástica en el siglo XI. Tenemos allí a San Anselmo, se habla también como María, como la dama, y tenemos al gran Bernardo de Claraval. Creo que lo estamos celebrando hoy o no. ¿No será en esta semana? El gran Bernardo de Claraval, que influye como en en ese auge de la veneración y culto a María. Esa doctrina, esa piedad personal se centran principalmente en la mediación de María entre su Hijo y los hombres, y tenemos esa oración muy conocida, el memorare o el acordaos. Acuérdate, oh dulcísima Virgen María, que jamás se ha escuchado decir que alguno de los que acudieran a tu beneficio, a tu oración, bueno, esa se la saben ustedes también, es una oración que se le atribuye a San Bernardo de Claraval. Ya después estábamos hablando de cómo ya los discípulos de San Bernardo van a difundir a María en esa devoción a María dolorosa al pie de la cruz, y tenemos las imágenes de María, una imagen gótica de la dolorosa y de la piedad, y a finales del siglo XI tenemos ese himno hermosísimo del Salve Regina Mater Misericordiae Vita Dulcedo Spes Nostra Salve, que va a ser muy difundido primero por los cistercienses y después por los frailes dominicos. El himno Alma Redentoris Martyrs es de finales del siglo XII y está inspirado obviamente en Aves Maris Stella. Tenemos luego en la popularización en la Edad Media de la plegaria Ave María, gratia plena Dominus tecum, reducida a la parte de la salutación angélica. No tenemos el Santa María Mater Dei ora pro nobis peccatoribus, no lo tenemos aún. Llega hasta Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictum fructus ventris tui, Jesús. Hasta ahí llegaba la oración, esa salutación angélica, utilizada en la liturgia bizantina desde el siglo VII, pero en Occidente se hace popular al incluirla en el oficio que se está dando de santificación de las horas. Viene después la letanía de los santos, sobre todo las letanías de Loreto, donde está la letanía lauretana. En el siglo XIII, los franciscanos y los dominicos después van a propagar, van a ser grandes propulsores de la devoción a la Inmaculada y al Santísimo Rosario, y la Orden del Carmelo va a propagar la devoción al escapulario de Nuestra Señora del Carmen. Bueno, entonces, en el siglo XIV viene la recitación del Angelus Domini Nunciavi Mariae, puesto por el franciscano Benito de Arezzo, a quien le debemos esta oración, y posteriormente los dominicos recomendarán esa misma práctica piadosa. Hermanos, llegamos a la Edad Moderna. La Edad Moderna, pues,
podemos datarla que pues se da inmediatamente después de la Edad Media, haciendo pues una historiografía muy amplia. Yo, yo veo más bien la Edad Moderna un poco después, hacia el siglo XVI, XVII, pero en esta postura vamos a ver que termina la Edad Media, o lo premoderno más aún, me gusta más esa palabra, es porque la Edad Media es catalogada como época de oscurantismo, época de teocentrismo, en donde no hubo como una verdadera evolución de la ciencia, y así pues se va dando, pero yo prefiero lo premoderno. Premoderno, es decir, sí hay evolución de la ciencia, lo que pasa es que hay que hacer una apología de la historia, efectivamente. Bueno, a lo que vamos es que en el siglo XV comienza a darse una intensa piedad mariana en el pueblo cristiano. Tenemos exageraciones objetivas por ese amor, por esa emocionalidad, sentimentalismo que se va dando un poco matizado. Tenemos unas desviaciones, ¿no? Mm, Se presenta a María como si fuera diosa o como si tuviéramos que adorarla, o tenemos imágenes de María que está primero ella antes que la cruz de Cristo. Entonces tenemos una casi que una pseudo adoración a María. Tal vez antropológicamente, humanamente, nosotros somos más afines a una deidad femenina. Nos llama más la atención una deidad femenina. Pues eso es lo que analizan en la filosofía de la religión. Sin embargo, lo que está pasando es que en esa mentalidad del renacimiento, del volver, se da el giro antropológico, porque en la Edad Media pues se apuntaba y ya se estaba tocando a Dios directamente, mientras que el giro antropológico lo que hace es decir, bueno, eh, vamos a rescatar al ser humano. Comienza en la literatura, después en el arte, comienza a darse un giro hacia el ser humano. En ese giro antropológico, pues, eh, en esa gran piedad mariana, los protestantes comienzan, sobre todo los luteranos, a rechazar el culto católico a María. Lo consideran aberrante, ensombrecedor del culto a Cristo. Entonces ya tenemos allí una parte que los reformadores van haciendo, ¿no? Digo también que por principio, los reformadores, aún aceptando la maternidad divina de María y esa perpetua virginidad, no podían sostener ni su intercesión ni su culto. Entonces, escriban eso, por favor, es muy importante. Los luteranos no comienzan a negar a María de una forma tajante, es una procesualidad. ¿Por qué? Pues por algunas desviaciones que parten del fruto de un entusiasmo y de un amor poco matizado. Los reformadores aceptan que María es madre de Dios, que es virgen antes, durante y después del parto, pero no aceptan que ella sea intercesora y mucho menos que haya que rendirle culto, pues es una criatura común y corriente, ¿cierto? Pues Dios se valió de ella, pero no hay que darle como ese culto. Ante esos ataques, entonces, tenemos el Concilio de Trento, que va a legitimar el culto a la Virgen, y progresivamente se encauzaron el culto y la devoción marianos hacia formas de mayor contenido doctrinal. La piedad mariana en países católicos sigue pues su curso, sobre todo en España. Se impulsó grandemente la oración, la oración y la devoción al Santísimo Rosario mediante las hermandades fundadas por un hombre que se llamó Alano de Rupe, y por la fiesta del Santo Rosario establecida por San Pío V en acción de gracias por el triunfo cristiano en la batalla de Lepanto. En esa batalla donde Miguel de Cervantes de Saavedra pierde su brazo, ¿cierto? Por eso es el manco de Lepanto, pero donde ganan y le dan todo el curso a la Santísima Virgen, esa victoria. En esta época aparecen algunos autores católicos que defienden con ardor la doctrina mariana católica frente a los ataques protestantes.
Entonces, tenemos aquí uno de los primeros, es el caso, lo digo, de un jesuita que se llamó San Pedro Canicio, que se encargó en su vida apostólica de propagar el rosario, defender la doctrina mariana católica contra las tesis protestantes. Tenemos también a San Roberto Belarmino, esa doctrina mariana que está en muchos escritos suyos. Y tenemos a Lorenzo de Brindis, franciscano, que tiene un texto que se llama el Mariale. Recordemos que estos textos pues, son casi que florilegios en torno a la reflexión de quién es María, que en muchas partes sigue la obra de San Bernardino de Siena. Y está todo esto, sobre todo en las oraciones. Aquí San Lorenzo de Brindis habla mucho de la salve, salve Regina Mater Misericordiae, y que la fundamenta para dar razón de por qué nosotros tenemos un culto de veneración a María, y contra el pensamiento reformador, pues se va a dar toda una lucha con estos grandes santos. Tenemos órdenes y congregaciones religiosas fundadas o reformadas en esta época que van a desarrollar una espiritualidad totalmente mariana. Nombro aquí al cardenal Pedro de Berulle, quien funda el oratorio francés, y él dice que todos los religiosos de este oratorio tienen que tener una devoción privada a la esclavitud mariana, de cómo María obedece en el amor, ¿cierto? Cómo ella es obediencia e grazie, caritate, cómo hay un culto en María que por la obediencia la lleva casi a la esclavitud, a ser Anchila Domine. He aquí la esclava del Señor, Anchila Domine del Señor. Este hombre, Pedro de Berulle, renueva la devoción a la Virgen y le da esa dimensión cristológica y le dice, nosotros no estamos adorando a María, sino más bien estamos venerando, y ella nos lleva a Cristo. El centro de la oración a María es Cristo. Tenemos también uno de los grandes, de los grandes formadores de los seminarios en la teología espiritual, junto con el padre Tanquerrey, que es la orden de los sulpicianos, es el padre Olier. Este padre Olier, discípulo de Pedro de Berulle, fue el fundador de los sulpicianos, eminente predicador, ejerció una gran influencia a su tiempo, defendió la esclavitud mariana también. Y tenemos al fundador de la Congregación de Jesús y María, un santo cardióforo, es decir, que porta un corazón en su mano. Este santo, San Juan Eudes, los eudistas van a difundir esa devoción a los corazones unidos de Jesús y María, que se va a hacer muy popular. Tenemos otras devociones en esta misma época. No podemos pasar por alto a San Louis-Marie Grignon de Montfort. Grignon de Montfort, para nosotros en castellano, se ha dicho que es el maestro de la devoción mariana. Sabemos que tiene un libro sobre la perfecta devoción a María, que todavía es de gran éxito. Nosotros, para evangelizar muchas veces o marcar un camino, un itinerario espiritual, le decimos a las personas, bueno, consagrémonos a Jesús por medio de María, según el método del Tratado sobre la perfecta devoción de San Luis María Grignon de Montfort. Es muy importante. Y cómo en este itinerario espiritual se propone para la entrega interna y externa a María, para que ella nos dé, según el querer de su Hijo, las gracias que nosotros necesitamos. Tenemos a donde Kevin va a querer entrar, a San Alfonso María de Ligorio, un gran hombre también, moralista. Allí en Roma, en el Alfonsianum, se estudia moral fundamental, moral de la persona, moral social, moral bioética, moral familiar, moral espiritual. Bueno, en fin, gracias también a San Alfonso María de Ligorio. Él escribe las glorias de María en contra a querer perder la fe
por medio de la razón. María no existe, Jesús no existe, entonces él dice las glorias de María y suscita de nuevo la devoción a María y así su fundación, ¿no? Los padres redentoristas, en sus misiones populares combatieron el jansenismo. Por favor, vamos a buscar esa palabra, ¿no? ¿Quiénes son los jansenistas? Jansenistas es muy importante porque esto es una herejía que se va a dar allí en el siglo XVII, en España sobre todo, que es un tanto ortodoxo, el jansenismo, inculcando una ardiente devoción a María Santísima. Digo que en España también se dio en el pueblo de Dios un fervor a la Inmaculada Concepción de María, que comienza en Sevilla y se extiende rápidamente en toda España, donde las universidades y todas las instituciones emiten el voto de defensa a la Inmaculada. Esto lo vemos sobre todo cuando hablamos del dogma de la Inmaculada Concepción, de cómo tenían que hacer un voto de defensa a la Virgen María quienes querían estudiar teología, de defensa a que María era Inmaculada Concepción. Esto se generalizó en todos los estudios. Bien, llegamos a la edad contemporánea. Nosotros no alcanzamos pues a ser todavía de esa edad contemporánea, pero sí somos hijos todavía de ellos. Estoy hablando sobre todo que esta edad contemporánea entra con el dogma de la Inmaculada Concepción de María, definido por Pío IX en el año de 1854. Va a producir un gran crecimiento en el fervor mariano, apareciendo nuevas formas de mostrar el amor que el pueblo cristiano tiene a su madre y señora. Propiciadas por esta declaración dogmática, van a surgir muchísimas congregaciones religiosas de inspiración mariana. Al menos estamos hablando que después del dogma surgen unas 700 congregaciones femeninas creadas durante los siglos XIX y XX que adoptaron una espiritualidad mariana. Incluso su nombre hace referencia a María bajo alguna prerrogativa, en especial a María como Inmaculada Concepción. Tenemos las concepcionistas, sobre todo, que seguramente estarán por acá, no sé si hayan llegado. Nuestras hermanas creo que ya no participan en este diploma. Las concepcionistas y tenemos en esa época también las asuncionistas o congregaciones femeninas que tienen como especial la oración en el Santo Rosario, ¿cierto? El Santo Rosario, incluso su propio nombre. ¿Qué más se da en la edad contemporánea? Tenemos, además de Pío IX, tenemos que citar a León XIII. León XIII tiene una encíclica en donde nos va a hablar sobre San Juan como modelo de trato a María. Esto va a ser muy importante porque se va a retomar ya se comienza a construir una teología mariana que va a caer en un siglo después, en el Concilio Vaticano II, tanto un siglo no, pero sí un tiempo después, con la encíclica Augustissime Virginis, ¿no? También con León XIII, el Santo Rosario recibe ese aliento poderoso. León XIII tiene 13 encíclicas, perdón, 12. Estaba contando esta de Augustissime Virginis, pero está dentro de esa. Son 12 encíclicas publicadas por este papa, convirtiéndose en una devoción habitual entre los cristianos. Tenemos después de León XIII, en el año 1921, a Benedicto XV, que va a instituir un movimiento mediacionista en la fiesta de Santa María Mediadora de todas las gracias. Y Pío XI sale al paso de una cierta crítica al culto mariano en la conmemoración del 1500 aniversario del Concilio de Éfeso. Se había celebrado, recordemos que en Éfeso se instituye el dogma de María como Madre de Dios. Luego, en esta época contemporánea, tenemos a Pío XII, quien en 1943 consagra el mundo al corazón inmaculado de María y define en el año 1950
Pío XII el dogma de la Asunción de María. María, la dormición, María sube en cuerpo y alma, el que es el viernes anterior lo teníamos como fiesta litúrgica, y este próximo jueves, perdón, sí, el viernes, no, el jueves, y este próximo jueves vamos a tener dentro de esa glorificación a María también, gracias a Pío XII, la celebración de la realeza de María. Tenemos entonces una encíclica de Pío XII que se llama Ad Caeli Reginam, en donde se incluye el calendario litúrgico, la fiesta de Santa María Reina para el próximo jueves. ¿Qué fecha será el próximo jueves? Para instituir a María Reina será 22, ¿no? Que está dentro de la octava misma de la glorificación de María como asunta a los cielos. Llegamos a 1962, se abre el Concilio Vaticano II, importante para nuestra época, aún lo estamos recepcionando nosotros. Debemos ir a una comprensión de lo que nos quiere decir el concilio. Y tenemos allí un capítulo exclusivo, ¿no? Sabemos que llegan varias corrientes teológicas y con ellas corrientes mariológicas. Recordemos que no hay un tratado en esta época exclusivo para la Virgen María. Y como corrientes mariológicas tenemos dos, la cristotípica y la eclesiotípica. Mostrar a María, y se pide a los padres conciliares que se haga una constitución dogmática exclusivamente sobre María. ¿Ves? Así comienza a definirse. Sin embargo, resulta vinculado este texto de la Madre de Dios dentro de la constitución dogmática Lumen Gentium, y queda como el último capítulo, el capítulo 8, en donde se va a hablar de la Madre de Dios. Claro, modelo de la Iglesia. Allí tenemos entonces que después de haber tratado ampliamente la misión de María en la obra de la salvación, tenemos numerales como el 55 y 59 de esta Constitución Dogmática Conciliar Lumen Gentium, que nos habla de la relación de María con la Iglesia. Allí vemos claramente una tradición eclesiotípica de María Santísima. Y también el concilio trata del culto a la bienaventurada Virgen María en la Iglesia. Todo esto fruto de la reflexión eclesiotípica. Cuando yo hablo de estas reflexiones o estos vertientes o corrientes que llegan al concilio, estoy hablando de grandes debates. Grandes debates. Esto no es que todo es bonito y que María Santísima es la Madre de Dios y que hasta ahí bonito. No, hay que definir la naturaleza de lo que estamos venerando, del fundamento y del culto mariano. Por eso, el numeral 66 de Lumen Gentium nos dice que se debe tributar a la Virgen un culto muy especial y que tiene que ser permanente, sobre todo en esa veneración, en el amor, en la invocación, en la imitación a la Madre de Dios. Sin embargo, esas formas que se pueden dar de culto deben conducir que sea mejor conocido y glorificado Jesucristo nuestro Señor, que es el único camino, verdad y vida. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Perfecto. En el numeral 67, un numeral después de esto, tenemos que se dan algunas directrices para el correcto ejercicio del culto mariano. Lumen Gentium 67. A nosotros como fieles se nos exhorta que fomentemos en especial el culto litúrgico y las prácticas tradicionales de piedad mariana, como el ángelus, las oraciones que les tenemos, las prerrogativas a María, el Santo Rosario, María en sábado, que por lo menos tengamos un acto mariano todos los sábados. Y a los teólogos y a los predicadores se les recomiendan que expliquen, de acuerdo con el dato revelado, la persona y misión de María. Miren que en las homilías que se comienza a vincular al finalizar una reflexión mariana. Yo no sé, en sus parroquias yo creo que lo hará el sacerdote. Y finalmente hablemos de María, como la que lleva todo esto. María que nos ayuda. Se vincula a María. También dentro de la música litúrgica, aunque no es litúrgico,
cantar a María a lo último se va introduciendo como un acto de piedad mariana, que el último canto, ya el de despedida, el Ite Missa Est, sea otorgado a la Madre del Señor, aunque allí se tuviera que dar es una acción de gracias. Pero no hay ningún problema, se le cede a la persona y misión de María. Finalmente, a todos los fieles se recuerda que el culto mariano procede de la fe y nos conduce a una imitación de las virtudes de nuestra Madre. ¿Y cuál es la fe? Nuestra fe es en Jesucristo nuestro Señor. Tenemos luego que llegamos al Concilio Vaticano II en 1965, se da la conclusión y allí tenemos una crisis profunda de los teólogos, en especial en la Mariología. Digo aquí en 1974, 10 años antes, en el 64, en esos 10 años, en ese decenio, de lo que después de haberse promulgado la Constitución Lumen Gentium, que fue un año antes de que se cerrara el concilio, en el 65, se denominó infortunadamente los 10 años sin María, el decenio sin María, un vacío grandísimo por la inquietante disminución de la devoción mariana. No sé, aunque el concilio lo había puesto en la Lumen Gentium, capítulo 8, se esperaba mucho más del concilio, se esperaba muchísimo más en torno a María, pero se fue recuperando poco a poco, se fue levantando ese culto, esa devoción, esa piedad, esa espiritualidad mariana se fue recuperando en la vida de los cristianos. Solo pues se fue dando en esa vida personal, en el ámbito de los creyentes, pero también progresivamente una dimensión comunitaria y participación eclesial. Por eso el Concilio Vaticano, por medio de las constituciones, Lumen Gentium, que es sobre la Iglesia, y Sacrosanctum Concilium, que es sobre la renovación de la liturgia, puso las bases para una provechosa renovación litúrgica del culto mariano. Muy bien. También entonces, en el año de 1974, 10 años después de haberse dado la Lumen Gentium, recuerdan, fue en 1964. En 1974, Pablo VI nos regala la exhortación apostólica Marialis Cultus. Allí, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? 3 partes netamente diferenciadas. La primera parte, tenemos el culto a la Virgen en la liturgia. 1974, Pablo VI, renovando ese culto y devoción a María Santísima, del cual se habló en el Concilio Vaticano II. Algunos somos, sí, no sé, algunos ya habían nacido en ese año y sale esta exhortación apostólica. Se divide esa primera parte, el culto de la Virgen en la liturgia, en 2 cosas, en 2 secciones. La primera, la Virgen es restaurada en la liturgia, el lugar de la Virgen allí. Y segundo, que la Virgen es modelo de la Iglesia en el ejercicio del culto. Se presenta a María como el ejemplo de la actitud con que la Iglesia debe celebrar los sagrados misterios. Se toman algunos modelos de referencia para el culto. María es la Virgen oyente, la Virgen orante, la Virgen madre, la Virgen que ofrece, la Virgen oferente y la maestra totalmente de vida espiritual. Muy bien. Creo que levanta la mano Kevin Camba. Kevin, sí, participa, por favor. Profe, incluso lo que usted está diciendo se me viene a la mente, ahora se me acuerdo tanto, que hay un prefacio prefacio en honor a la Virgen, que dice que, o sea, el prefacio se llama María Modelo de la Iglesia, ¿no? Y dice que al orar, al unir sus oraciones con los apóstoles, esperando el Espíritu Santo prometido, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante, ¿no? Y que
que en su compañía pues nos acompaña hacia el cielo, o sea, esta iglesia peregrina todavía aquí en la tierra. Perfecto. Muchísimas gracias, Kevin, por esa anotación litúrgica. Muy bien, muy bien. Se convierte en madre, en virgen orante, en virgen oyente, en madre espiritual, ¿no? Tenemos allí en Marialis Cultus, gracias Kevin, y voy a continuar. Tenemos una segunda parte que está dedicada a la renovación de la piedad mariana, que es lo que estamos estudiando. Si queremos saber sobre el culto y la veneración a María de una forma más específica y teórica, podemos ir allí a Marialis Cultus de Pablo VI. Entonces, se nos habla del lugar y el tiempo de la Santísima Virgen María en la sensibilidad de los pueblos y en la tradición cultural. Tenemos varias secciones, tenemos 3 secciones, ¿no? 3 partes de esta segunda parte. La primera, pues, nos va a hablar de las notas características que debe tener una verdadera devoción mariana, y es la dogmática misma. Nos debe llevar de nuevo al fundamento de lo que creemos, del Dios revelado en la persona de Jesucristo, que nos dice que hay un Padre y que hay un Espíritu Santo, que nos dice que ese Dios revelado en Jesucristo es Dios mismo, es decir, lo cristológico, que se une con lo antropológico. Jesucristo es el verdadero hombre que revela al hombre quién es, y que no lo hace solo, sino que es por la gracia del Espíritu Santo, que es lo neumatológico, el Espíritu que acompaña en ese camino también de historia de salvación, en una eclesía, en una asamblea que también se va manifestando en el querer de Dios. Entonces, un verdadero culto a María nos tiene que llevar a estos fundamentos. Si vamos y recibimos una charla mariana y no nos hablan de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso no es mariología. Si no nos hablan de Cristo como Dios, no lo es. Si no nos hablan del don del Espíritu Santo, que es el que viene e inunda a María, no es mariología. ¿Sí? Tenemos otra sección que es 4 orientaciones para la renovación del culto mariano en sintonía con el Espíritu, que es lo que nosotros tratamos de hacer aquí, ¿no? La primera es volver al fundamento bíblico, ya sea desde los diferentes métodos, pero sobre todo una lectura orante de la palabra de Dios con referencia a los textos que hemos tenido y de los cuales ustedes pues fueron testigos porque hicieron la tarea de qué texto les aplicamos a esta devoción y culto a María. También una orientación litúrgica de cómo María es modelo de la iglesia, pero en esa liturgia que María nos lleva es a Cristo. Ecuménica, porque creemos también en 2 cosas. El primero, que para entrar en diálogo con los hermanos protestantes separados o cristianos no católicos, nosotros necesitamos conversión, oración y diálogo. Mire, bueno, pongamos primero oración, es muy importante. Oración, conversión y diálogo. Un ecumenismo orante, un ecumenismo de conversión cotidiana todos los días y un ecumenismo de diálogo. Sin eso no podemos hacer ecumenismo. Y segundo, que el ecumenismo lleva a que todos celebremos al final una sola Eucaristía, una sola y única Eucaristía. Eso es el ecumenismo. Entonces llamamos a los hermanos a que vivamos una sola Eucaristía. ¿Qué pasa con aquellos que no creen en Jesús? Pues que esto ya no es ecumenismo, sino es diálogo interreligioso, y que cuando se muera lo conocerán. ¿Es cierto? Porque es la esperanza escatológica de que conocerán el camino, la verdad y la vida en esos estados que llamamos, sobre todo en el estado del purgatorio. Y antropológica es que María, al ser humano, no tiene pecado original, pero nos muestra una forma de cómo sin ese pecado original nos da un verdadero hombre, Jesucristo, nuestro Señor, que será la antropología teológica, que nace de la antropología filosófica, que es el preguntarnos por el Dios trascendente. Bien, a eso nos debe llevar. Y tenemos una tercera parte de Marialis Cultus,
que nos habla sobre todo de dos ejercicios de piedad mariana. El primero es el Ángelus y segundo, el Santo Rosario. Dos prácticas recomendadas por los papas y que se conservan en la actualidad y que tienen un valor de contemplación, ojo, de los misterios de nuestro Señor Jesucristo, no de la vida de María como tal, sino que todo lleva a Jesucristo nuestro Señor. Tuvo una vida inseparablemente unida a la vida de su Madre Santísima. Terminemos entonces con lo siguiente, ya terminamos allí como la exposición de Marialis Cultus, la cual obviamente les invito a que lean en sus meditaciones, porque ya pasamos antes del fundamento dogmático del culto mariano, vamos a ver esta parte de las misas de la Virgen María, porque comienza a darse en la liturgia unas directrices o normas en estas misas, ¿no? Con base en las directrices de Marialis Cultus, que han servido de pauta para la publicación del Misal de la Virgen. Entonces, esto va a ser muy importante en la liturgia, y eso fue de ayer mismo, hace 38 años, el 15 de agosto de 1986, salió el primer Misal de la Virgen María. Y allí, en ese misal, en esa instrucción o las prenotandas, expone esos motivos para que se vivan 46 misas en honor a la Santa Virgen María, con el objetivo de promover una recta devoción para con la Madre de Dios. Tenemos allí unas misas muy específicas, sobre todo en las grandes fiestas de María para los tiempos litúrgicos, y tenemos en concreto lo siguiente: 3 misas para Adviento, 6 para el tiempo de Navidad, 5 para Cuaresma y 4 para el tiempo pascual. ¿Sí? Recordemos que se proponen que se haga en el sábado, María en sábado. Las misas también para el tiempo ordinario, para los que son expertos en liturgia, les gusta el año litúrgico, tiene 3 secciones, 11 formularios que celebran la memoria de María bajo una serie de títulos tomados de la Sagrada Escritura, 9 misas sobre advocaciones que recuerdan su intervención en la vida de los fieles, aunque habría que actualizar, ¿no? Por ejemplo, seguramente saldrá la misa en tiempo ordinario para la Virgen Apurada, que es una advocación que nos dio Papa Francisco en Panamá, ¿no? Se apura para visitar. 8 formularios que conmemoran la memoria de María bajo títulos referentes a su poderosa intercesión en favor de los hombres. Pues bien, con esto entonces le damos toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, miren, es muy importante porque desde aquí nace del culto y la devoción a la Virgen María en los fieles, comienzan a hacer la dogmática en María. Comienzan a hacer también la reflexión de la teología mariana, de quién es María y cómo la tenemos que comprender como una síntesis de toda la teología. No es cuando a quienes se animen a estudiar teología después para el ministerio sacerdotal o como profesión, se van a encontrar que María la dejan a lo último, ¿no? Como si fuera un apartado más. Y yo creo que es el tratado central de la teología, donde hay una síntesis de todo lo que creemos. En María se da lo antropológico, se da lo trinitario, lo cristológico, lo pneumatológico, lo eclesiológico, lo moral, se da en su desarrollo histórico, se da la historia misma de la iglesia, de la humanidad. Encontramos allí lo escatológico en María, en el dogma de la Asunción, encontramos todo allí, pero siempre con referencia a Cristo nuestro Señor. Es decir, María es la perfecta discípula misionera que nosotros queremos llegar a ser. Bien, y por eso le rendimos un culto de veneración a ella, porque nos lleva al modelo de cómo tenemos que ser para encontrarnos con Jesús, con el amor, con la verdad, con el camino y la vida. Bueno, que Dios Todopoderoso nos bendiga, nos libre de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos encontramos en 8 días con la gracia de Dios. Como siempre les comparto esto para que lo tengan, lo puedan dar a conocer. Es muy fundamental. Y les abro el grupo el fin de semana para la tarea que les comparto.
Que tengan una santa noche, bendecido descanso. Muchas gracias por todo y por tanto. Kevin Gilberto, nos encontramos en 8 días. Juan Alejandro Fernández, Trini Hernández, Amanda Rojas, Luis Buestán, gracias hermano por estar. Adelante. María Claudia Paz, gracias por los emojis. Trini Hernández, Laura López, Joselín Gómez, Segundo Martín, Arevalo, Gladys Ruiz, Elvia Alexandra Lozano, Dios te bendiga, Vladimir Espitia. Santa noche, bendecido descanso. Que estén muy bien.